Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a esta gala 30 aniversario de la ASCM, que hemos iniciado con la magnífica actuación musical del coro Madrigalia. Bienvenidos a este magnífico auditorio de Ferrol que hoy acoge esta celebración y, por supuesto, gracias por acompañarnos y compartir con nosotros los próximos minutos, porque precisamente de compartir se trata. Hace ya 5 años, aunque parezca que fue ayer, cuando celebrábamos nuestro 25 aniversario, comentábamos que esa gala era, entre otras cosas, una buena disculpa para el reencuentro, para compartir viejos y nuevos recuerdos, para recuperar sensaciones. Pero también, por supuesto, para el reconocimiento a muchas personas y entidades que han hecho posible durante todos estos años que la ASCM siga siendo una entidad viva, dinámica, capaz de luchar día a día por los intereses de nuestro colectivo. Con todos estos ingredientes y alguno más, les proponemos que disfruten y que se sientan como en su casa en esta gala 30 aniversario ASCM. Y para comenzar, posiblemente el peor momento de la tarde para una persona a la que hablar en público no es precisamente lo que más le agrada. Él se ha resistido hasta el final, pero le hemos convencido, porque sin su presencia en este escenario, esta gala carecería de sentido. Él es nuestro capitán, y he de decir que posiblemente sin él este barco no sería el mismo. Con todos ustedes, nuestro presidente Ángel Gárate Roca. Buenas tardes a todos. Yo no sé si deciros amigos, estamos todos juntos y otra vez más, ¿no? Yo creo que vamos con los protocolos de saludo y señor conselleiro, señor alcalde, Xunta cualificou Salud Mental, Ferrol, Eume, Ortegal, Alcer, Aspaneps, Desalcohólicos, Aspanemi, Asociación de Sordos, Nuestra Señora de Chamorro. Bueno, me parece, con los focos no os veo mucho a todos, pero me han dicho que estáis todos, por lo cual os tengo que dar las gracias por estar aquí. Algo que sí me orgullece mucho durante estos 30 años, son los amigos que yo creo que he conseguido, que tengo y que creo que debemos de seguir siéndolo. Los centros residenciales del CPAP de Bergondo, del CANF, que están con nosotros hoy, precisamente con el CANF, tener que casi levantarlo de cama para pedirle un grandísimo favor, y ahí estuvo, por lo cual tengo que agradecerle doblemente. No quiero olvidarme de, sobre todo, asociaciones de vecinos, Covas, Caranza, Esmelle, que gracias a ellos también llegamos a toda esa gente de la zona rural, y queremos que así sea, y ojalá pudiésemos llegar con más fuerza y con mayores dedicatorias, ¿no? Dedicatoria a esa gente que tanto lo necesita. Yo creo que no me quería olvidar de nadie, pero tenemos las empresas amigas, que tenemos, yo que sé, más de un centenar de ellas, y no me voy a poner a nombrar a todas, pero desde Genio, Exclusivas Iglesias, Centro de Tal María Soto, que la saludaba al entrar, Espejo Mágico y todas ellas, daros por saludados, y empresas colaboradoras como Neurasis, Cadena Dial, que Cadena Dial me tengo que hacer un
detenimiento, porque ahí sí que tenemos un buen ramillete de amigos. Una de las grandes actividades que ha conseguido la asociación, que fueron los rallies sociales, que ya van para 25 edición, que estamos haciéndola, y ha sido gracias a todos los amigos de Cadena Dial que han estado ahí empujando para que esta actividad saliera adelante. La autoridad portuaria, o sea, gente y amigos. Por lo cual, a todos los amigos y sobre todo la familia sin ella no seríamos nada. La Junta Directiva, desde luego, ha estado trabajando durante todos estos 30 años. Todas las juntas directivas que me han acompañado en esta dirección han sido magníficas. Todos han aportado y todos hemos sabido cómo sacar, como decía Alfonso, este barco adelante, ¿no? Yo, gracias por compartir, yo os voy a decir que compartir con nosotros este momento tan importante para la SCM, que en sus 30 años de trayectoria han convertido esta entidad en un referente en Galicia, en nuestra lucha por la integración total de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Vamos a viajar, me gustaría que tuviéramos todos un poquito de paciencia, porque 30 años son muchos, y lo que no se me puede pedir es que lo resuma en 5 minutos. Y me parece que voy a saltarme un poco, aunque después me castiguen, a la organización, y quería hacer un poco referencia a estos 30 años que me parecen importantes plasmar. Todo comienza en el año 87, que es cuando nace la asociación de aquella Asociación Sociocultural de Minusválidos. El fruto de la unión de un grupo de amigos, de personas con discapacidad, que nos veíamos con la necesidad de formar una entidad que agrupara a este colectivo para lograr su plena integración en la sociedad y su plena integración social y laboral. Al mismo tiempo, nace ADM, para la promoción del deporte. Desde entonces hemos trabajado complementariamente. La SCM también organizó, como os decía antes, el primer rally con el equipo Micotín, que lleva ya las 25 ediciones. ADM lleva deportes tan diversos como natación, tenis de mesa, atletismo, baloncesto, bocha, tiro con arco, tiro olímpico. Y allá por el 88 se crea el Centro Especial de Empleo de la comarca, el primer centro especial de empleo que había en la comarca y de los poquitos que había en toda Galicia. Asimismo, se organiza la Copa Su Majestad la Reina, de baloncesto femenino en silla de ruedas. Esto lo habíamos celebrado en La Malata. En 1989, la SCM participa por vez primera en la Feria Internacional de Muestras con un stand sobre avances tecnológicos en materia de discapacidad. Aquel stand, yo me estoy acordando, era un stand de unos 200 metros cuadrados. Era un referente que todos nos víamos y víamos los avances tecnológicos que había en aquellos momentos. No estábamos en la era de Internet y andábamos tal, sino todo lo víamos en la Feria de Muestras. Ahí por el 91 la asociación organiza el Eurobásquet de baloncesto en silla de ruedas. Ese fue otro gran hito para la asociación y yo creo que para todo Ferrol y comarca. No había plaza hotelera en toda la comarca, pero desde el Parador hasta el Hotel Eumesa en Puente Deume.
O sea, con deciros eso os podéis imaginar el número de personas que se estaban moviendo y más en silla de ruedas. No había transporte adaptado, no había autobuses de piso bajo. Por tener, no teníamos nada. Yo creo que cuando nos habíamos reunido, y os estoy recordando un poco, me estoy parando porque me está yendo la memoria para atrás, me quiero acordar que me estaba reunido con el presidente de la Federación de Deportes, Osvaldo Davila, y dijimos, mira, vamos a poner todo fatal, pero peor de lo que está, a ver si nos lo deniegan, porque víamos que aquello era imposible, sin ese transporte adaptado, sin esa calidad que se necesitaba, sin hoteles accesibles, sin un mínimo de cuartos de baño accesibles. O sea, es que no teníamos nada. Pues vamos a decir que no tenemos nada, a ver si nos dicen que no. No, nos dijeron que no. Parece que Ferrol engancha. Y engancha también, enganchó también a Europa y nos concedieron aquella organización del Eurobásquet de baloncesto en silla de ruedas, aquel Eurobásquet 91. Deciros que con eso de que era el 91, si os dais cuenta, era la víspera del 92. Claro, ¿a quién tuvimos en Ferrol? A toda la organización de los Juegos Olímpicos del 92. ¿Y para qué tuvimos a la gente del 92? Nosotros, en principio, les dábamos las gracias porque nos venían a ayudar. Eso nos creíamos. Pero no, señores, no. Venían a aprender. Venían a aprender porque nosotros hicimos de los IASA una flota de vehículos accesibles. Hicimos de los hoteles como Eumesa o daquella, el Parador, accesibles. A base de hacer rampas, a base de hacer cuñas de madera. Cuñas de madera que aún el director del CANF a lo mejor no la recordará, pero su antecesor sí, porque se tuvo en el CANF durante algunos años. En el 92, tras sufrir muchos esfuerzos, se inaugura de forma oficial el local de Ferrol. Para nosotros era un boom, ¿no? Tener un local propio. Un local propio que no nos dio nadie, ¿eh? Mucha gente dice, coño, qué suerte tenéis, que os da la Xunta, que os da la Diputación, que os da el Ayuntamiento, ¿no? No. El local de Ferrol es propiedad, y es propiedad gracias a los socios de la asociación, a los socios, tanto colaboradores como socios numerarios que estáis aquí y los que no están, que se han quedado por el camino. A todos ellos, gracias a ese esfuerzo, se consigue ese local social que inauguramos en el año 92. Con ese año también elaboramos la primera guía de accesibilidad del Concello de Ferrol y ponemos en marcha el primer taxi adaptado de Galicia. Este taxi funcionó en Narón durante bastante tiempo. Aún hoy está funcionando, pero funcionaba bastante tiempo porque teníamos al chofer del Eurotaxi, ¿no? En el año 93, un 28 de mayo, se aprueba la primera ordenanza municipal para la accesibilidad integral. En el 94, la SCM pone un servicio de transporte adaptado. En el 95, se celebran en el Carballo Calero las primeras jornadas de accesibilidad integral. Y a finales de ese mismo año, publicamos la revista EIVA en colaboración con Antonio Miragalla, hoy desaparecido, que gracias a él dio fruto esa primera revista que muchos de vosotros conocéis.
En el 96 nace la Ley 6.996 del 15 de enero sobre voluntariado. En el 97 celebramos en Fimo la primera edición del Premio Carro de Plata. Y a partir del 98 se pone en marcha el primer programa europeo TIPE, un programa que eran de los poquitos que había de aquel entonces en toda Galicia. Se consigue la cualificación personal, se conseguía la cualificación personal y profesional de personas con discapacidad en las artes gráficas. Hoy, gracias a aquel proyecto que hace ya bastantes años, tenemos una empresa un poco de referencia en Ferrol y que está trabajando, que es de las poquitas empresas que siguen trabajando y que es un centro especial de empleo nacido del TIPE, nacido de aquel proyecto europeo. El 18 de septiembre del 99 se constituyó la Federación de ONGs de Ferrolterra. Aquello era también algo que teníamos en mente muchas entidades sociales y queríamos era unir y ser capaces de estar todos juntos. Desgraciadamente no se consiguió, duró unos años, pero sí fue una experiencia para mí muy bonita. Allá por el año 2000, la SCAME participa en el programa PEPAL, que ofrecía información y asesoramiento laboral. Pasado el año 2001, se pone en marcha el proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas en los establecimientos de Ferrol. Y allá por el año 2002, la asociación se integra como entidad de acción voluntaria. El 25 de marzo del 2003, la SCM firma un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios de Ferrolterra. O sea, el tema laboral para nosotros era fundamental y lo sigue siendo, y esperamos que consigamos que la integración laboral sea un campo de importancia vital. Allá en el año 2004 se inaugura nuestra delegación de la SCM en Narón. Allá en el 2005 se pone en funcionamiento con el Ayuntamiento de Narón el servicio de transporte ANTA y nace el equipo de bocha ADM de la asociación, lo cual nos dio muchísimas alegrías y desde luego queremos que ojalá siguiese dándonoslas y que sigan participando. En el año 2006 la SCM elabora su primer plan estratégico para aumentar la calidad de sus servicios y así crea el grupo de teatro ASCM. En el año 2007 la SCM organiza el primer rastrillo solidario de Ferrol. Al año siguiente, la SCM organiza la primera reunión de palilleiras de Fimo con yo, de verdad, cuando me dijeran que íbamos a hacer algo de palilleiras, me sonaba un poco que eran 3 pasos atrás, ¿no? Pero la realidad, cuando yo entré allí, era ver 500 mujeres en un recinto ferial haciendo algo que era increíble, que era el trabajar con los palillos, ¿no? Para mí me quedó muy grabado y desde luego me gustó muchísimo y siempre que podemos participamos con él. En el año 2009 se celebran las jornadas sobre discapacidad y sexualidad, así como de accesibilidad universal. En el año 2010 fue un año importante para la SCM, ya que se declara de utilidad pública por la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, así como nace la primera comparsa de la SCM, Os Colludos. Seguro que ya todos os habréis reído mucho con sus cantares y su saber hacer, ¿no? Toda ella, hay que pensar que está formada con personas con discapacidad.
Allá en el año 2011 se imparten varios cursos de la AFD, monitor sociocultural, cuidador de personas con discapacidad y de voluntariado. En el año 2012 la asociación promueve una nueva actividad, el deporte adaptado para niños con discapacidad, incentivado en los más pequeños hábitos de la vida saludable. Pasado el 2013, la SCM recibe la insignia de oro de la ciudad de Ferrol y el galardón del 6º Premio Solidario por su proyecto socioeducativo Peciños. En el año 2014, la Caixa premia el proyecto de voluntariado Reflejos, el espejo de la solidaridad. Ya en el año 2015, la SCM inaugura la exposición de pintura inclusiva Cantupín, así como las jornadas de terapia asistida con perros. En el 2016, no os canséis que ya estamos llegando, la asociación expone en varios centros con colaboración de Manuel Patiña, hoy aquí, que no puedo sino darle las gracias muy efusivamente, porque ha sido algo muy bonito, diferente y que nos ha llegado a todos al corazón. Por lo cual, gracias Manuel, gracias por el trabajo que has sabido sacar. Y ya por último, en el año que estamos, destacar que la SCM fue premiada por la DGT por su obra teatral Super Panchita. Esta asociación tiene por delante una lucha muy importante y es seguir creciendo y avanzando, siempre mirando al futuro con ilusión. Mirarlo como lo mira Patiña, como hacía en su obra o que Ollo Sinte, pues mirar ese futuro con ilusión. Vamos a seguir reinventándonos, vamos a seguir siendo reivindicativos también, siendo fieles en nuestra misión para que se reconozca y respeten nuestros derechos, ya que al fin y al cabo son los derechos de todos. Y esto no sería posible sin la ayuda de todos vosotros. Sobre todo los voluntarios. No los he querido nombrar al principio, quiero parar aquí, porque sin ellos no sería posible pues todo esto, el que sepamos dónde nos sentamos, que sepamos cuándo tenemos que subir aquí. Yo después os diré, después me han reñido porque no he dicho, he hecho, pero esos son los voluntarios y es un voluntariado que yo siempre he dicho es el mejor que tenemos y desde luego soy el más agradecido con todos los voluntarios. Un voluntariado además que es solidario, que es un voluntario inclusivo y que es un voluntario joven y mayor. Tenemos la abuela, como tenemos también al jovencito. Bueno, ahora tenemos a Iker. Pero bueno, con la ayuda de nuestros socios, familias y, como digo, colaboradores, y sobre todo los voluntarios, como decía, sin su apoyo esta asociación no conseguiría, como dije, todo esto no sería posible, ¿no? Gracias, como no, a los medios de comunicación, que nos permite hacernos visibles. Me duele mucho cuando después de 30 años, en un barrio tan populoso como es Esteiro, me encuentre alguien por la calle y me diga, ¿pero dónde estáis? Ah, pues no sabía nada. O sea, eso me duele mucho, de verdad. Por eso me parece que tenemos que seguir haciéndonos ver, haciéndonos notar. Tenemos que seguir siendo reivindicativos, pesados a lo mejor,
como lo soy yo ahora mismo, que alguno me estará diciendo, ahora venga, venga, pues sí, ya voy. Que nos permita hacernos visibles, como digo, a las administraciones públicas por su colaboración. Muchas gracias. Seáis todos bienvenidos a esta celebración de derechos de personas con nombre propio, con deseos, con sueños y con un proyecto de vida personal. Gracias, gracias y gracias por estar todos aquí y aprovecho para dar mi enhorabuena a los premiados en Carro de Plata, a los participantes del programa Más Capaz y al voluntario del año. A todos, muchas gracias y ahora sí que me voy, no me echar. Yo les doy mi palabra de honor que el presidente antes de subir me dijo lo voy a pasar fatal, pero lo ha disimulado de forma absolutamente extraordinaria. Teníamos una escaleta, pero ya la escaleta en cuanto a horarios no lo vamos a cumplir. Y después de las palabras de nuestro presidente, tiempo para la nostalgia. Tiempo para el recuerdo, para la sonrisa, el asombro y hasta, si me apuran, para la sorpresa. Sorpresa de cómo ha pasado el tiempo, cómo éramos y en lo que nos estamos quedando. Que bromas aparte, vamos a ver todos juntos cómo hemos envejecido. En este vídeo que hemos preparado con el repaso a nuestros 30 años en la SCM. Él sí que lo tenía muy claro y una conciencia hacia nosotros de lo que era una integración. Tener agrupados a las personas con minusvalía en un mismo fin, ¿no? Sobre todo en el tema laboral, que era algo en aquel momento muy importante. No había, como hay hoy, tantos respectos de empleo u otros, ¿no? Y ahí fue donde surgió la idea. 8 de xunio de 1987, a SCM foi creada pola primeira xunta directiva, pasando pola entidade unha treintena de persoas en diferentes cargos. En 1992, tras anos de traballo e esforzo, inaugúrase o local de ASCM en Ferrol, traballando tamén en Cariño e Cedeira. No 2004 inaugúrase o local de Narón. O 2010 sería un ano moi importante para a ASCM, xa que é declarada de utilidade pública pola Xunta de Galicia. O primeiro centro especial de empleo na comarca é un dos primeiros en Galicia, cun persoal de 45 traballadores con discapacidade. TEXMI. Para que se integrara. Pero sí me acuerdo de llamar a las puertas y decirle, oye, mira, ¿tú quieres trabajar? ¿A ti te interesaría poder tener un puesto de trabajo y tal? Había pues, 14, 15 personas y empezamos siendo 15 y al final llegamos a ser 200. Logo nacerían outros como FESMI, empresa dedicada a servicios, ou a imprenta Gráficas Narón. Comeza o 92 coa posta en marcha do teletaxi de Narón. No 2000 púsose en marcha o programa PEPAL sobre intermediación sociolaboral, semellantes decidos 1 e 2 da Fundación La Caixa. Preocupada sempre pola formación e o emprego das persoas con discapacidade, impartiu moitos cursos ao longo destes anos. O programa TIPE é unha iniciativa cuyo objetivo era acadar a cualificación profesional. Un gran salto muy importante, era la formación y el empleo, porque ya siempre estábamos luchando por él, y era la consecución de crear una empresa que de hecho
de ser unha iniciativa para a cualificación de persoas con discapacidade nas artes gráficas, tamén creou unha empresa en Ferrol. O proxecto culminaría no ano 2000 co nacimento da empresa Área 7. A SCM tamén impartiu outro tipo de cursos, entre eles temos os de informática, formación de voluntariado, profesores por primeira vez, mediación en emerxencias psicosociais, cooperativismo, curso de ensigno de resolución de conflitos, telemarketing, sexualidade, curso de xestión, curso para docente e traballadores de tempo libre impartido por o Dúo do Sol, educación de adultos, existindo esta casi desde os comenzos. A ASCM desenvolveu un gran número de actividades deportivas que van desde o deporte base ata as competicións locais, autonómicas, nacionais e internacionais. Autobuses adaptados, pero cogimos todo IASA, le sacamos todos los asientos, hicimos plataformas de madera y teníamos los mejores autobuses adaptados que podía haber. O sea que fue algo maravilloso. Movilizamos todo, la verdad es eso. Se llenaron los hoteles, la verdad es que fue algo que aún hoy lo pienso y no sé cómo seríamos capaces de verlo eso, pero sin medios, sin teléfonos, sin... El campeonato de España de baloncesto en silla de ruedas. Primera solicitud que tuvo la Fundación 11, porque acababa de crearse la Fundación 11 y le habíamos pedido una ayuda para ese evento. A Asociación Deportiva de Minusválidos, ADM e a ASCM realizarían un traballo independiente pero complementario, traballando as escolas de base de varias modalidades. O último deporte añadido é o parapente. Non podemos esquecer o rally social da man de Gumersind do Cal, club de bocha, tenis de mesa, surf adaptado. Tamén poderíamos nomear a moitos deportistas con destacamento especial, como por exemplo Loli Santá, José Manuel Valores, Herminio Rial, Marcos González, Alberto Novo, Willy e Álvaro Illone. Cuando hablan de integración plena, yo entiendo que hay que trabajar también el deporte, porque el deporte es socio y esto, porque a mí me ayudó a limar las limitaciones que tengo yo por mi discapacidad. Sería injusto e pouco entrañable non facer unha mención especial a Ángel Gárate, pai, que está reporteiro, fotógrafo e o que fose preciso, gañando o apodo hermoso de Padre Ángel, polo cal todos o coñecían. Unha representación da ASCM participa no primeiro intercambio social, cultural e deportivo cubano das entidades con persoas con discapacidade de Galicia. Ao ano seguinte sería Ferrol quen acollería a visita da delegación cubana. Tamén realizouse o intercambio Luxo-Galai. Contouse coa colaboración da Consellería de Traballo e Servicios Sociais. No 1994, a ASCM pon en marcha o Servizo de Transporte Adaptado que marcaba un antes e un despois para as persoas con discapacidade. Facendo un pouquiño de historia, lembramos a presentación do Eurotaxi, primer taxi adaptado de Galicia, cuya iniciativa partiu da ASCM e o Concello de Narón. No 2005 ponse en marcha o Servizo de Transporte Adaptado ANTA, en Narón, desaparecendo co nacemento do 065. Gracias á colaboración de diversas administracións como o Concello de Narón e a Diputación, entre outras. Tamén entidades privadas como a Fundación 11, Fundación Vodafone, Obra Social da Caja Madrid, la ASCM pudo adquirir as furgonetas adaptadas para realizar dito transporte e agora mantén convenios con Ferrol, Narón, Deputación da Coruña e a Xunta para poder manter o servicio. Créase a primeira guía de accesibilidade do Concello de Ferrol. Trayectoria por sus características, quizás la que en Ferrol y marca la pauta en
todo lo que son os trabajos de accesibilidade. A ASCM leva loitando por a accesibilidade universal desde o preciso intre que se fundou. Pese a que se avanzou moito neste aspecto, aínda queda traballo por facer e moitas conciencias que remover. Avances, o programa Ferrol sin Barreiras traería consigo un ascensor no concello, adaptación do transporte público para persoas con discapacidade, moitas xornadas de accesibilidade, campañas, multas simbólicas, marchas con accesibilidade con políticos de Narón e con os de Ferrol, proposta de plano de entrada no concello e parada de autobús. Ademais, tamén presentouse un estudio sobre a accesibilidade en pabellones de Ferrol e playas accesibles con los diferentes partidos políticos. A ASCM publica por primeira vez a revista EVA, no 95, coa coordinación de Antonio Miragaña. No ano 97, a ASCM xa contaba con páxina web. E actualmente tamén ten presencia nas redes sociais e medios de comunicación. A ASCM participou na FIBO por primeira vez no ano 89 con un stand de referencia. A ASCM creou no 2007 a Comisión da Muller, grupo que loita por defender os dereitos da muller con diversidade funcional, informando e concienciando o resto da sociedade, pretendendo informar e intermediar coas mulleres con diversidade funcional no ámbito dos seus dereitos específicos, como a reivindicación da igualdade das mulleres con ou sin discapacidade, romper cos mitos da sexualidade, programando tamén numerosas actividades de lecer e formativas. A ASCM é membro de Coamificoa. A partir da Lei 6/1996 do voluntariado, inclúese esta figura na ASCM. No ano 2004, a entidade organiza as xornadas formativas do voluntariado, Voluntarios no Camiño, que se celebrarían no campus de Esteiro. Tamén colaboran nas distintas actividades e proxectos da entidade. A ASCM crea o premio ao voluntario do ano, recallendo na voluntaria con máis antigüedade, Marisol Quiñonero. Viaje, viajamos. A ASCM segue a fomentar o voluntariado inclusivo, xa que os voluntarios resultan vitais na organización e desenvolvemento de actividades de dinamización que promoven a participación de persoas con diversidade funcional. Un bon equipo, aínda que son necesarios máis, conforman o voluntariado, prestando todo o seu apoio ao desenrolo das actividades que organiza. O grupo reúnese periódicamente coa técnica de voluntariado para a programación e deseño e mesmo avaliar as iniciativas propostas. No 2007, a asociación organiza o primeiro rastrillo en Ferrol con o obxecto de recaudar fondos para unha furgoneta adaptada, tamén en Neda, Narón e Fene. Seguimos nos mercadillos, xa que tamén é unha maneira de autofinanciación, sempre acompañados da nosa hucha solidaria Panchita. A ASCM intenta dar servicio a todos os colectivos da sociedade en xeral, organizando actividades dirixidas a todas as edades, desde o máis novo ao máis veterano. Na área de infancia fixéronse actividades en diversos institutos, colexios da comarca que foron desde charlas informativas a exhibición de deporte adaptado, o espectáculo Cantaxogos da Brujita Tapita que congregou en Vigo casi 1000 rapaces. Cos xóvenes fanse bastantes actividades a nivel lúdico e tamén formativo, como voluntariado juvenil e programas de iniciativa xove. Na área de maiores promóvese o envellecemento activo. A ASCM aposta por un carácter lúdico dentro das actividades programadas para que a xente se relacione e divirta. A asociación intenta que participe máis xente nos obradoiros e que lle sirvan para a mellor integración na sociedade. Tamén co obxectivo de integración durante todo o ano organizamos excursións e saídas culturais. Cabe destacar o nacemento da comparsa de Colludos no 2010. A ASCM ten asignados diferentes convenios de colaboración
con diferentes entidades e administracións públicas. A ASCM conta con case un centenar de empresas amigas na comarca de Ferrolterra para que os socios da ASCM gocen de determinados privilexios. A ASCM tamén colabora con outras entidades. Creo que es la más referencia que hay en el territorio, con la asociación más fuerte, que es las actividades, y la que más visualiza las personas con discapacidad física. A nivel de administrativo, de papeleo, de movimientos y de cosas, hacía muchas cosas. Yo la sensación que tengo en aquel momento, ¿no? En aquel momento TEIMA era una entidad muy pequeña, teníamos, digamos, pocas cosas, pocas actividades, no podíamos tener mucha historia, y para mí, por la asociación de Ángel era, digamos, un elemento que sí que movía mucha historia, ¿no? Bueno, como diría alguno, ¿cómo ha llovido en estos 30 años? Supongo que todos nos hemos visto más jóvenes, con menos kilos, con más pelo, pero eso sí, con la misma ilusión que seguimos teniendo a día de hoy. En esta gala, 30 aniversario ASCM, tenemos la fortuna de contar con muchos socios, colaboradores, instituciones y administraciones que nos han apoyado en todo este largo de todos estos años. Y a los que agradecemos, por supuesto, su presencia en la misma. Entre ellas, a la Xunta de Galicia, cuyo representante tiene ahora la palabra. Con todos nosotros, don José Manuel Rey Varela, conselleiro de Política Social. Señor alcalde do Concello de Ferrol, alcaldes da comarca, presidente da entidade, representantes de outras entidades sociais de Ferrol e da comarca, moi boas tardes a todos e a todas. Reunímonos hoxe neste auditorio para celebrar o aniversario de ASCM Ferrol. Fai xa 30 anos que un grupo de cidadáns comprometidos crean esta entidade, que ten crecido e madurado ao longo deste tempo ata converterse no que é hoxe. Un referente no ámbito da discapacidade en Ferrol, pero tamén en Galicia. Nestes 30 anos, a maneira de abordar a atención á discapacidade ten mudado moito, afortunadamente. Se ten superado unha perspectiva ancorada no asistencialismo para avanzar nunha visión moito máis ampla e completa que ten como piar a promoción e o desenvolvemento da persoa, así como a súa integración na sociedade. Na actualidade, as administracións, da man do tecido asociativo, abogamos por abordar a discapacidade dende a perspectiva da igualdade, a non discriminación, a accesibilidade universal e a acción positiva. Non se trata tanto de que as persoas con discapacidade se adapten á sociedade, senón que moitas veces é a sociedade a que se ten que adaptar a persoas con capacidades diferentes. E ese gran avance do que falaba antes, ese gran avance da maneira en abordar a discapacidade por parte da sociedade, por parte das administracións, é un logro colectivo, pero sen dúbida é un logro que lle debemos a entidades como ASCM e a outras moitas entidades de discapacidade que permitiron que en Galicia racháramos moitas barreiras, pero non barreiras físicas, se me permitides, barreiras legais, moitas ao longo destos 30 anos,
pero sobre todo barreiras mentais, que ás veces son as barreiras máis complicadas para entender que estamos nunha sociedade plural. A inclusión plena e efectiva das persoas con discapacidade é tamén un dos obxectivos fundamentais da Xunta de Galicia e nomeadamente da Consellería de Política Social que eu dirixo. O firme compromiso da Xunta de Galicia coa discapacidade non se queda en palabras. Non se queda en palabras como dereitos, palabras como igualdade, senón que é fundamental o compromiso presupuestario. Este ano 18, cos orzamentos xa en trámite de aprobación no Parlamento de Galicia, teremos moi boas novas para a discapacidade. Superaremos en Galicia por primeira vez, só na Consellería de Política Social, os 100 millóns de euros destinados a persoas con capacidades diferentes. Ese maior marxe orzamentario que disfrutaremos no ano 18 nos permitirá crear novas prazas públicas de atención ás persoas con capacidades diferentes. Nos permitirá seguir desenvolvendo unha iniciativa pioneira en Galicia que é o concerto social, como instrumento para recoñecer o papel diferenciado das entidades sociais e unha discriminación sobre as empresas que traballan tamén no ámbito da atención á discapacidade. Nos permitirá volver a aumentar un ano máis todos os nosos convenios coas federacións de entidades que traballan na defensa dos vosos dereitos. E nos permitirá un ano máis volver a incrementar as axudas a entidades de ámbito municipal para mellorar a accesibilidade. Na Xunta de Galicia non cremos nas barreiras nin nos atrancos. Non cremos na desigualdade e tampouco na discriminación. Apostamos e apostaremos pola igualdade. E non pola igualdade só formal, senón pola igualdade material. Non nos gusta falar de discapacitados. Preferimos falar de persoas con capacidades diferentes. Persoas que teñen nome, pero sobre todo persoas que teñen ilusións e persoas que teñen soños e que merecen unha sociedade máis xusta e máis solidaria. Nese traballo en prol da integración, a igualdade e a normalización pesan moito as 3 décadas de compromiso de ASCM. Parabéns de verdade en nome do Goberno de Galicia por estes 30 anos de vida. Sodes un exemplo de esforzo, un exemplo de tenacidade e sacrificio, e, polo tanto, un espello tamén no que a sociedade debe mirarse para concienciarnos da importancia de que todos temos que ser iguais. Escoitando as palabras do voso presidente, de Ángel, vendo as imaxes do vídeo, creo que non hai mellor maneira de saber todo ese esforzo que levades facendo esos 30 anos. Eu a verdade é que non coñezo a entidade dende fai 30 anos, pero vámonos facendo todos un pouco maiores, non só Ángel, que é lo di sempre, senón que todos, non? A verdade é que eu, nun día como hoxe, teñome que lembrar de que fai algo máis xa de 20 anos que coñezo a Ángel e coñezo a esta entidade. Algo máis de 20 anos que nos presentou unha persoa moi especial, unha gran loitadora polos dereitos sociais nesta cidade que foi Coral Seoane. Eu teño que acordarme nun día como hoxe dela, porque gracias ao seu tesón, seguramente eu hoxe estou representando a todos os galegos na Consellería de Política Social. E gracias seguramente a moitas das súas iniciativas. Hoxe Ferrol é unha sociedade na que seguramente hai moitas cousas que seguir mellorando, pero na que as palabras como solidaridade e integración están moito máis presentes que nunca. Polo tanto, non é o momento de mirar atrás, é o momento de mirar atrás para sentirnos orgullosos do feito, pero sabendo que todo feito tennos que servir para pensar no futuro. Eu estou seguro que esta entidade
co empuxe de xente como Ángel, pero todo o seu equipo, os máis maiores, pero tamén os máis novos, queda moito por facer, queda moito por conseguir, e xuntos vamos a facelo. Contade co apoio e colaboración da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia para, entre todos, conseguir esa sociedade máis xusta e máis solidaria para que levades traballando 30 anos e polo que eu os quero felicitar en nome do Goberno de Galicia neste día. Nada máis, moitas gracias e felicidades. Y ahora, de nuevo, tiempo para recibir en este magnífico escenario del Auditorio de Ferrol una nueva actuación musical que nos ayudará a dar un poquito de ligereza a esta gala. En esta ocasión recibimos con fortísimo aplauso a los miembros de Tegada. Con ellos les dejamos. Nos han acompañado en este escenario representantes de la Xunta de Galicia para darnos su cariño y su apoyo como vienen haciendo desde el origen de la SCM.
Y no podía faltar, por supuesto, también la presencia de nuestro concello, el de Ferrol. Así que escuchemos atentamente lo que tiene que decirnos su máximo representante, el alcalde de Ferrol, don Jorge Suárez. Moi boa tarde a todos e a todos, consellero de Política Social, a todos os alcaldes, concelleiros e concelleiras da comarca, a Ángel, 30 anos á frente desta asociación, e a todas as entidades sociais, voluntarios e persoas que estades hoxe aquí presentes. Eu nas miñas primeiras palabras quero ter, como sempre, destacar especialmente o traballo realizado polos voluntarios e voluntarias que fan posible este tipo de actos, que puxeron este escenario tan ben posto, sei o traballo que supón, coordinarnos a todos, coordinar os grupos que interveñeron, así que, bueno, pido un pequeno aplausiño para eles por todo o traballo feito. Eu creo que Ferrol ten unha particularidade, que cando tres persoas están nunha cafetería, pasan máis de 30 minutos, acaban montando unha asociación. Temos unha riqueza asociativa impresionante e creo que iso é herdanza un pouco da nosa tradición obreira. Pero tamén isto que parece medio broma, quero leválo a unha reflexión. Que sería desta cidade sen entidades como a SCM, as Fedro, as PANEPS, a Alcer, todas esas entidades que levan moitísimos anos traballando pola inclusión social? Pois seguramente habería miles de persoas que a día de hoxe estarían pechadas no seu fogar cunha vida case sen sentido e sen poder buscar, sen poder lograr aquilo polo que están loitando estas entidades, que únicamente é inclusión. A inclusión entendida como erguerse cada mañá, tomar o almorzo, sair a traballar, rematar o tempo de traballo e disfrutar do lecer a través do deporte, da cultura, do ocio e compartir unha vida social activa. Eso é como entendo eu a inclusión e creo que ese é o camiño polo que debemos de loitar. E creo que a SCM está sempre nesa loita. A min constame, porque creo que foi unha das primeiras entidades que me pediu unha reunión e sempre están reivindicando os dereitos por unha inclusión plena en todos os ámbitos, como vimos no vídeo, no ámbito do emprego, que é moi destacable e pioneiro en Galicia, no ámbito da cultura, con ese grupo de teatro, coa comparsa, e no ámbito do deporte, con todo o deporte da bocha, o baloncesto en cadeira de rodas, o tenis. Quero pararme aquí tamén, anda que non está ben citar a persoas concretas, pero non podo deixar de citar ao meu amigo Álvaro Illobre, que creo que algún día haberá que facerlle tamén, ou igual que a Ángel, unha homenaxe por parte de toda a comarca, porque creo que é unha referencia no deporte inclusivo. Eu, por enriba de todo o xa dito, quero destacar que, pese a toda esa reivindicación, a ese incansable papel que xogan as entidades que, por desgraza, na cidade de Ferrol, polas nosas características, cada 4 anos teñen que presentarse no Concello, volver a empezar a presentar o seu proxecto dende cero, porque non conseguimos nunca repetir os gobernantes de turno, pois por enriba deso, quero destacar que sempre que estou nas reunións, ben sesa con a SCM ou con outras entidades, o que máis valoro é o cariño e o afecto de todas as persoas que forman parte de ASCM. Sempre nos reciben cun sorriso, con todo o cariño do mundo, con bromas, aínda que sen deixar de loitar polos seus dereitos. Son moitos e moitas os que están cada día tentando facer posible que a nosa cidade sexa unha cidade plena en dereitos e, como digo tamén sempre, en deberes para todos iguais. Continuaremos traballando neses pasos de peóns accesíveis, en buscar un transporte adaptado mellor, en tratar de mellorar os convenios que xa se están levando adiante, en darle continuidade a ese programa como máis capaz para que todos e todas os sintades parte como un máis dos cidadáns e cidadás de Ferrolterra. Todos e cada un de vos tedes, dende o presidente, voluntarios e socios,
Moitísimo mérito, estades todos de parabéns. Eu son amigo de algúns de vos, como Xesús, o primeiro copresentador que pasou por aquí, que ademais de socio, pois tamén é voluntario de Protección Civil e toca o bombo de maravilla cada domingo no Estadio da Malata. Entón, bueno, esas relacións exceden o político e van ao persoal. Así que vos desexo toda unha longa vida continua de loita de dereitos, que cada vez sexa menos o traballo que teñades que facer, porque significará que as administracións cada vez farán mellor o seu traballo e que comprades outros 30 anos máis, e iso sí, deixadelle a Ángel descansar e busquemos outro presidente, que 30 anos xa son bastantes. Moitas grazas a todos e a todas. Y llegamos al momento de los premios, al momento de los reconocimientos que esta tarde ocuparán una buena parte de esta gala 30 aniversario. Galardones y reconocimientos a entidades e instituciones, a socios y colaboradores. Unos galardones que hasta ahora representábamos con una preciosa pieza de cerámica de Sargadelos, la de Festo, el dios del fuego, un dios cojo al que se le atribuye la forja de casi todos los objetos metálicos con poderes que aparecen en la mitología, el casco y las sandalias aladas de Hermes, la égida y los rayos de Zeus, el famoso cinturón de Afrodita, las armas y la armadura de Aquiles, las castañuelas de bronce de Heracles, el carro de Helios, el cetro de Agamenón y el arco y las flechas de Eros. En la época antigua, las personas con discapacidad estaban mal consideradas y eran eliminadas o desterradas de la sociedad. Probablemente el mito de Festo busca un cambio en esa mentalidad y propone una manera más humana y civilizada de tratar a las personas más débiles por medio de la veneración y admiración a un dios minusválido con grandes habilidades. Pues siguiendo ese espíritu, incorporábamos la figura de Festo como símbolo de galardón de la ASCM, justo hasta el día de hoy. Porque hoy también nosotros estamos de estreno. Estrenamos nuevo regalo institucional. Y no es un diseño cualquiera, es un diseño pensado y realizado por un gran artista. Además, colaborador incansable de la ASCM y nadie mejor que él mismo para explicarnos el porqué de su diseño, el cómo surgió la idea y cómo la ha desarrollado hasta alcanzar esa preciosa estatuilla. Así que tiene la palabra su autor, Manuel Patiña. Luz que mis ojos ven, visible y palpable, es más que un momento claro, un camino sin trabas. De modo que tú, que careces de mirada, tienes don de superación, aún viviendo en las sombras. Cuánta estima te tengo, por tanto valor dispuesto, el día a día que golpeas con solo querer un poco. No es ninguna tontería ayudar a quien lo necesita, alma brillante de vida como esta luz que crepita. Autoridades, señoras, señores, amigas, amigos, buenas tardes. Celeste es el nombre que ha dado a esta pequeña estatuilla que hoy entregan y que representa un ser mutilado en cualquiera de sus vertientes más doloridas. Celeste también representa todo lo más allá de la hipocresía, de la actitud ajena a los problemas de los más desfavorecidos e ignorados por nuestra sociedad. Esta es mi segunda colaboración con la ASCM, que hago con profundo interés y dedicación, pensando que algo útil estoy haciendo
en pro de una causa más que necesaria, también humana. Gracias por confiar en lo que de mí depende y decir que nada es imposible, que todo está ahí, a la vuelta de la esquina. Y con solo una sonrisa en la mano, este mundo se puede mejorar. De nuevo, gracias y unas felices fiestas a todos. Bueno, y para hacer efectivo ese relevo en cuanto a la figura institucional, al regalo institucional, Paula Gárate, gerente de la SCM, va a hacer entrega de la estatuilla de Sargadelos, 25 aniversario, a Manuel Patiña, pues dando ese relevo en la elaboración de la de Patiña. Bien, pues vamos con esas entregas de galardones institucionales. Para ello requerimos la presencia en este escenario de los miembros de la Junta Directiva de la ASCM para proceder a esa entrega de trofeos institucionales. Galardón institucional para el Concello de Ares. Recolle o seu alcalde, don Julio Ignacio Iglesias. Regalo institucional también para el Concello de Ferrol, recoge su alcalde, don Jorge Suárez. Regalo institucional para el Concello de Miño, recoge su alcalde también, don Ricardo Sánchez. No sé si nos acompaña, si no se le procederá a entregar su obsequio. También para el Concello de Mugardos recoge la alcaldesa del Concello de Mugardos, doña Pilar Díaz. Y por último, regalo institucional en esta 30 gala de la ASCM para el Concello de Narón. Recoge la concelleira de Feiras y Mercados, Festas e Estadísticas del Concello de Narón, doña María del Mar Gómez Casal. Bueno, y ahora fotografía institucional de nuestros premiados. Y ahora con el número tiempo para actividades artísticas. Tiempo para disfrutar de nuevo del buen hacer sobre el escenario del grupo de baile Tedaga. Tira
Tras la actuación musical a baile a cargo de Tedaga, tiempo de nuevo para los galardones, los reconocimientos en esta gala 30 aniversario. Y llega el turno de mostrar públicamente el agradecimiento de la ASCM a socios colaboradores por su labor de entrega y ayuda desinteresada en el transcurrir diario de la asociación. Para hacer entrega de estos galardones, de estos reconocimientos, solicitamos la presencia en este escenario de los miembros de la Junta Directiva de la ASCM. Y vamos con los galardonados. En cuanto a socios, premio, distinción, reconocimiento para Juan Martínez por su dedicación. Zoa Varela por su constancia. Y el reconocimiento también de la ASCM para Javier Grueiro por su apoyo. Alejandra Varela por su implicación. Premio también, reconocimiento de la ASCM a alguien que hoy no puede acompañarnos, pero sí recogerán
el trofeo, el reconocimiento en su nombre. Loli Sandá, por su perseverancia. Recoge Berto Fernández, su esposo. Pilar Panceiras, por su participación. Bueno, y de los socios, también, por supuesto, fundamentales, las empresas y entidades colaboradoras. Nuestro reconocimiento en esta gala 30 aniversario para Exclusivas Iglesias. Alcer. Nuestro reconocimiento también a la Asociación Nuestra Señora de Chamorro. Empresas y entidades colaboradoras, Salud Mental, Ferrol, Ortegal, Eume. Y nuestro reconocimiento también a la Asociación de Veciños de Covas. Empresas y entidades colaboradoras, CANF. Y nuestro reconocimiento también en esta gala 30 aniversario para la Asociación Cultural y Recreativa Amigos del Camino a San Andrés de Teixido. Bueno, me comunican que no puede acompañarnos, pero le haremos entrega, por supuesto, de ese trofeo, de ese galardón. Y por último... Empresas y entidades colaboradoras, Comisión de Mujeres y Niñas con Discapacidad con Inficoa. Y ahora, pues, fotografía o imagen de grupo, de conjunto de las entidades, de las empresas y entidades colaboradoras en esta gala 30 aniversario. Seguimos con premios, galardones y reconocimientos en esta gala 30 aniversario SCM. Si acabamos de ver desfilar por este escenario a no pocos socios y colaboradores, ahora toca el turno de la entrega del Premio Voluntariado del Año. Un premio que pone de manifiesto la importancia del verdadero y auténtico motor de esta asociación. Hablábamos al principio de nuestro barco, de nuestro capitán, pero ni barco ni capitán llegan nunca a buen puerto sin una gran tripulación. Ella es el motor de la embarcación. Ellos representan nuestra fuerza, nuestro músculo, y ellos tienen un nombre, voluntarios. Por eso a ellos se dedica también este premio. Un premio que este año, por votación popular, como de costumbre, ha recaído en Adrián García Romero. Entrega el galardón don José Manuel Rey Varela, conselleiro de Política Social de la Xunta de Galicia.
Los premios siempre emotivos, siempre cargados de ese componente especial que hacen de una gala mucho más entrañable. Y como nos gustan los premios, pues seguiremos con ello, coloquialmente con el premio Más Capaz. El programa Más Capaz consistió en una actividad destinada a la infancia desde una perspectiva inclusiva a través de las artes escénicas y audiovisuales en un modelo de participación abierto, creativo, expresivo, concienciador y transformador para dar visibilidad a las personas con discapacidad. Este programa, patrocinado por la Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, tuvo como objetivo principal dar visibilidad a las personas con discapacidad, a niños y niñas de entre 6 y 12 años. Y los premiados en esta ocasión son CEIP a Gándara. Su realización como decía, su realización premiada, el espectáculo de baile Bailando con Manuela, que van a representar a continuación, y también han sido premiados por la obra de teatro Manuela. Les dejamos con esa Bailando con Manuela con los alumnos del CEIP a Gándara. Created with free version for non-commercial use. Spinnin' TV. Commercial use.
Created with free version for non-commercial use. Bueno, pues ese programa Más Capaz y los premiados, ese CEIP a Gándara con Bailando con Manuela. A partir de ahora, la entrega de los galardones a estos jovencísimos miembros del CEIP a Gándara. Como esto es una gala muy participativa, pues vamos a solicitar precisamente a los representantes de los concellos que también han recibido su regalo que actúen de maestros de ceremonias y que procedan, con nuestro aplauso, a proceder a la entrega de esos regalos. Concretamente, los alcaldes de Ferrol, Mugardos y la concelleira de Narón. Alumnos premiados del Colegio A Gándara. Ya que tenemos 3 personas que entregan, pues de 3 en 3 os vamos a llamar. En primer lugar, Pablo Pita, Iago Rodríguez y Noemí Díaz. ¿Llamamos a otros 3 o nos queda algo por darles? Yo sabía que quedaba algo por darles porque tienen 2 premios, obviamente por ese Bailando con Manuela y por esa obra de teatro Manuela que obviamente no podían representar aquí porque sería demasiado extenso, con lo cual llevan pues premio doble estos magníficos alumnos del CEIP a Gándara. A continuación, entrega también para Antía Juan, Alberto Hermida y Lucía de Moura. Bueno, pues como estamos todos entre amigos, vamos a decir una cosa. Si Alberto se lleva el diploma de Lucía, Lucía el de Noemí, Iago el de Pablo, no pasa nada. Luego ahí fuera lo arreglamos, no me lo arregléis aquí, ¿eh? Pues ahí está, esa foto con otros 3 premiados. Y hacemos ahora lo propio con Paula Novo, Manuel Freire y Jesús Basanta. Foto también de los 3 premiados. Y a continuación, Irene Gil, Rosalía Baptista y Javier Cortegoso. Turno ahora para Pablo Filgueira, Laura Marchal y Andrea Ruiz. ¿Cómo íbamos a castigar a uno? ¿Qué va? Imposible. Ellos merecen sus diplomas, sus premios y nuestro reconocimiento, que es precisamente lo que están recibiendo en estos momentos. Turno ahora para recibir sus premios para Víctor San Esteban, Miguel Varela y Celia Souto.
Bueno, y de verdad que la labor de intendencia no es nada fácil, ¿eh? En cuanto a los diplomas. Muy bien, además, también los voluntarios que colaboran con nosotros. Y muy bien, muy bien, muy bien, también la labor de los siguientes 3 galardonados: Pablo Vicente, Icía Iglesias y Adrián García. Turno ahora, para que no se nos quede nadie olvidado, para Carmen Díaz, Luciano Barro y Aitor Rodríguez. Nueva terna, la formada por Sergio Beceiro, Xende Rodríguez y Andrea García. Bueno, pues ¿cómo se llama el que no tiene diploma en la mano? Oye, pero tú seguro que estabas actuando. A lo mejor es que no estaba actuando. Vamos a preguntar. Tenía. Yo lo había visto actuar. Bueno, y ahora no debe de haber ninguna duda porque nos queda una única niña. Así que 3 para entregar a Yaisa Villaverde. Bueno, y tenemos que decir, todavía nos quedamos entregadores un minuto nada más, un segundo. Tenemos que decir que no ha podido venir a esta actuación 3 niños del CEIP a Gándara, que son Noa Díaz, Daniel Fernández y David Pardo, pero a ellos les haremos llegar también sus diplomas y este aplauso fuerte que va para ellos. Y como no podía ser menos, pues premio también, galardón para los responsables del CEIP a Gándara, por su solidaridad, por su buen trabajo, por estar ahí. Premio, por supuesto, también para, como decía, el CEIP a Gándara. Chicos del CEIP, con vuestros profesores, directores, fotos todos al centro, foto de familia y nuestro agradecimiento por vuestra participación y nuestra más sincera enhorabuena por ese premio Más Capaz. Bueno, y del colegio del CEIP a Gándara, enhorabuena de nuevo, del CEIP a Gándara, ganadores de ese premio Más Capaz, un premio Más Capaz que también ha tenido otro colegio galardonado, en este caso el Colegio La Salle.
Su aportación, merecedora también, como decía, de distinción, la canción Ven conmigo. Con ellos nos quedamos, luego procederemos también a la entrega de galardones y seguiremos abusando de los representantes de los concellos que hoy nos acompañan. Colexio La Salle, canción Ven conmigo. Por las montañas do Nepal. Created with free version for non-commercial use. Pues el Colegio La Salle, esa aportación merecedora también del premio Más Capaz, esa canción que acabamos de escuchar, de disfrutar, de ver en la escenografía correspondiente. Bueno, pues vamos a seguir con la entrega de galardones, la entrega de ese premio Más Capaz para todos estos pequeños que nos acompañan aquí, los miembros del Colegio La Salle. Solicitamos de nuevo la presencia de los representantes de los concellos en esta gala para proceder, a ver si nos sale tan bien como la anterior, a esa entrega de premios.
Bueno, tenemos que decir que en el fondo del escenario no se oye absolutamente nada. Están todos los altavoces preparados para ahí. Nuestro aplauso a los 3 representantes de los concellos que colaboran de forma muy eficaz en la jornada de hoy. Premio para los alumnos del Colegio La Salle con esa canción Ven conmigo. Premio y distinción para Adrián Díaz, Xairo Armada y Alejandro Alvariño. Y una nueva terna de premiados, Israel Dopico, Verónica López e Isabel Prieto. Tenemos 2, nos falta 1. Estamos con Israel Dopico, Verónica López e Isabel Prieto. Bien, pues turno ahora para que recojan sus premios Adrián López, Iván López y Miriam Bello. Nuestro aplauso a esos jovencísimos alumnos del Colegio La Salle y recibimos a otros 3 ya en nuestro escenario, Izan Fernández, Sheila Barros y Teo Fernández. Nuestro aplauso por su esfuerzo, su idea, su participación. Aplauso que sirve también para recibir a Alba Rodríguez, Pablo López y Lucía Martínez. Turno ahora para Ismael Guerrero, Leo Barcia y Antía Seoane. Turno también, por supuesto, para recoger su premio para Tania Vázquez, Sabela Carrasco e Iker Lorenzo. Bueno, ya nos van quedando menos. Ahora Sandra Bores, Noa Gutiérrez Prieto y Mencía Fernández. Y para finalizar, en cuanto a alumnos se refiere, pues nos quedan 2, Darek Berreta y María López. Y bueno, no hay buenos alumnos sin buenos profesores y sin buenos directores. Así que también los responsables del Colegio La Salle tienen que recoger y les tenemos que entregar su premio más capaz a los responsables, como decía, del Colegio La Salle.
Bueno, y la foto o las imágenes de todos los premiados en ese premio Más Capaz, el Colegio La Salle. Gracias por su participación y, por supuesto, enhorabuena. Bueno, pues lo dicho, enhorabuena a ambos colegios participantes en este premio Más Capaz. Enhorabuena por ese premio y, fundamentalmente, y lo más importante, gracias por participar y hasta una nueva edición. Y gracias también, por supuesto, a los representantes de nuestros concellos que nos han ayudado en esta entrega de premios y, por supuesto, a los voluntarios que han puesto todos esos diplomas en el sitio correcto. Gracias también a vosotros, enhorabuena por vuestro trabajo. Nosotros continuamos. Bueno, pues ahora, turno ahora a un nuevo premio. Un premio ya muy arraigado entre nosotros, instaurado en un carácter honorífico de la asociación ASCCM en el año 1997. Un premio, como decía mi compañera, con una periodicidad bianual que tiene como finalidad reconocer y galardonar a aquellas entidades o personas que se distinguieron por sus acciones a favor del colectivo de personas con discapacidad dentro de la comarca de Ferrolterra, tanto en el campo de la accesibilidad como en el ocio y tiempo libre, deporte, integración social, cultural, laboral o de investigación. Un premio Carro de Plata que este año llega a su 10ª edición y del que vamos a conocer su resultado. Para ello vamos a abrir el acta del jurado del premio Carro de Plata correspondiente a este año. Y damos lectura, por supuesto, a esta acta del jurado. Acta da reunión do xurado do 10º Premio Carro de Prata. En Ferrol, a martes 14 de novembro de 2017, ás 11 horas, reúnense nas instalacións da ASCM o xurado do 10º Premio Carro de Prata coa asistencia das seguintes persoas: dona Marta Fernández, de Ferrol 360, dona Laura do Diario de Ferrol, dona Mónica Lorenzo, do Colexio La Salle, don Ángel Gárate, presidente da ASCM, dona Paula Gárate, representante do Grupo do Voluntariado ASCM. Estivo presente durante a sesión dona Marta Carnero, técnica de comunicación da ASCM, como secretaria da mesa, sen dereito a voto. Os compoñentes do xurado que non puideron asistir á reunión achegaron os seus votos mediante unha comunicación escrita. Neste caso, don Alfonso López, de Cadena Dial, dona Natalia Anguita, do Canal 31, dona Teresa Sabio, concellera de Promoción Social e Igualdade do Concello de Narón, dona Blanca Suárez da COPE Ferrol, don Pedro Sanz de Galicia Ártabra e don Fernando López do CANF, Centro de Atención a Persoas con Discapacidade Física. Tras a oportuna deliberación e posta en común das votacións individuais e os votos emitidos por comunicación escrita, o gañador do premio Carro de Plata 2017 resultou o CPAP Bergondo, Centro de Promoción de la Autonomía Personal. Así, o próximo 26 de novembro, é dicir, hoxe, durante a gala do 30 aniversario, otorgarase o premio Carro de Plata ao Centro de Promoción de Autonomía Persoal de Bergondo. Entregará dona Cristina Belón, xefa de estudios do Colexio La Salle, a anterior gañadora do premio Carro de Plata. Pois recibe o galardón o Centro de Promoción de la Autonomía Persoal de Bergondo.
Bueno, pois dentro de 2 años, nuevo carro de plata, por eso de la periodicidad bianual, si es que la Junta Directiva pues lo tiene a bien, seguir con esa bianualidad. Hace ya un buen rato iniciábamos esta gala 30 aniversario a SCM con la alegría de contar con todos ustedes acompañándonos en este magnífico escenario del Auditorio de Ferrol y con la esperanza de que disfrutasen durante el transcurso de la misma. Ahora llega el momento de agradecerles su presencia, porque sin ustedes este acto no habría tenido razón de ser. Pero también llega el momento de invitarles a una copa de vino español preparada en el vestíbulo de este auditorio y de emplazarles a seguir dando vida a la ASCM. Gracias por haber estado hoy aquí, pero sobre todo, gracias por estar día a día con nosotros. Hasta siempre. Y por cierto, si lo desean, incorpórense a nuestra fiesta baile final, que va a ser esta. Vea por tu sueño, tú no tengas miedo a lo que piensen los demás, que no te detengan tu manera de ser y estar. Cuán triste va, esa que acabará, saca una sonrisa, ríe a la vida, déjate llevar, siéntete bien contigo mismo, deja tu luz que empiece a brillar, siéntete bien. No temas, avanza, disfruta, no temas, avanza, disfruta, no cambies nunca más, fuera complejos ya, rompe las barreras, no mires atrás, por tu dignidad tienes que mirar, encontrar tu propia felicidad. Tiempo al tiempo todo llegará, todo pasará. Siéntete bien contigo mismo, deja tu luz que empiece a brillar. Siéntete bien contigo mismo, y al mundo deslumbrarás. No temas, avanza. Tienes que mirar, encontrar tu propia felicidad. Tiempo al tiempo todo llegará, todo pasará. Siéntete bien contigo mismo, deja tu luz que empiece a brillar. Siéntete bien contigo mismo, y al mundo deslumbrarás. No temas.
atrás do seu sonho. Bueno, pues como no hay gala, bueno, nada, dejamos seguir aplaudiendo. Venga, venga. Decía yo como última aportación, porque voy a desaparecer del escenario de forma inmediata, como no hay gala sin sorpresa, pues aquí está la sorpresa para absolutamente todos los que están aquí. Tiene la palabra Adrián. Después de todos estos actos, el equipo de voluntariado queremos darle unos detalles a nuestro capitán y a nuestra coordinadora, pero sobre todo compañera Paula. Gracias a ellos nos hemos convertido en esa gran familia que ahora somos y gracias a ellos seguiremos luchando unidos siempre. Queremos que sepáis que siempre estaremos con vosotros, dentro o fuera de la SCM, y queremos deciros que nunca os rindáis, que lleváis 30 años luchando y esperamos que sigáis con esa lucha. Gracias por todo. Bueno, hay sorpresas que uno nunca espera, eso está claro. Mil gracias a todos y a todas y a todos los que estáis hoy aquí acompañándonos por hacer que la SCM sea posible, por dejar huella en todos nosotros y seguiremos si nos dejan otros 30 y muchos más. Gracias a todos.